Bueno, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Mi grupo está conformado por Norberto Mateus, Luis Antonio Gil, Yesid Pire y quien les habla de Mendoza. En este momento nos disponemos a exponer el tema de probabilidad. Entonces, pues siga, compañero. Bueno, buenas noches. Pues nos encontramos con la probabilidad. Nos dice que mide la frecuencia con la que aparece un resultado cuando se realiza un experimento. En este encontramos que el experimento aleatorio puede presentarse diversos resultados dentro de un conjunto de posibles soluciones. Pues un ejemplo sería que cuando se lanza una moneda al aire, el resultado puede ser cara o cruz, pero no se sabe con exactitud cuál de los dos resultados va a salir. Probabilidades de un experimento aleatorio. Nos encontramos con el suceso elemental y el suceso compuesto, donde el suceso elemental nos dice que hace referencia a cada una de las posibles soluciones. Un ejemplo es lanzar un dado y el resultado es del 1 al 6. En el suceso compuesto es un subconjunto de sucesos elementales. Un ejemplo sería lanzar un dado y querer que salga un número par. Experimentos no aleatorios. No se les puede aplicar la regla de la probabilidad. Con el ejemplo anterior, con el del dado, directamente seleccionamos cara, pero no se puede hablar de las probabilidades, ya que el resultado solo es uno. ¿Cuál? El que escogimos cara. Nos encontramos con la probabilidad relación entre sucesos. Se encuentran distintas relaciones. Un suceso puede estar contenido en otro. Las posibles soluciones del primer suceso también lo son para el segundo. Un ejemplo es, se lanza un dado y se analizan los dos sucesos. Que salga un número par y que salga el número 6. Dos sucesos pueden ser iguales. Esto ocurre cuando se cumple uno de ellos, se cumple obligatoriamente el otro. El ejemplo, lanzamiento de un dado. El resultado es que salga un número par y que salga un múltiplo de 2. Unión de dos o más sucesos. La unión será otro suceso formado por todos los sucesos que se unen. Ejemplo, el lanzamiento del mismo dado. Que salga el número par y que el resultado sea mayor que 3. La suma, la unión está formada por el 2, el 4, el 5 y el 6. Sucesos incompletos son aquellos que no se pueden dar al mismo tiempo, ya que no tienen elementos comunes. El mismo ejemplo que es el lanzamiento del dado, el resultado que sea mayor que 3 y que salga el número 6. No se pueden dar al mismo tiempo. Bueno, ya nos encontramos con el cálculo de probabilidades. La probabilidad toma valores entre 0 y el 100%. El valor 0 corresponde al suceso inmosible. El valor 100 corresponde al suceso seguro y el resto del suceso tendrán probabilidad entre el 0 y el 1 y el 100%. Medición de la probabilidad. Regla del Laplace. Define la probabilidad de un suceso con el ciente entre los casos favorables y los casos posibles. Nos encontramos con una fórmula la cual nos dice que PA es igual a casos favorables dividido en casos posibles, donde el lanzamiento de un dado es el resultado sea el número 2. Y tenemos como respuesta que sería PA igual a 1 dividido en 6. Los casos posibles serían 6. Lanzamiento de un dado, que salga un número par. En este nos da que es 3 dividido en 6. Los casos favorables son 3 y los casos posibles son 6. Lanzamiento de un dado que salga de un número menor que 5. PA igual a 4 sextos. Los casos favorables que salgan 1, 2, 3 y 4 frente a los 6 casos posibles.
Siguiente compañero. El micrófono. Bueno, entonces seguimos con probabilidad de sucesos. Dice que al definir los sucesos hablamos de las diferentes relaciones que pueden guardar dos sucesos entre sí, así como de las posibilidades de las posibles relaciones que se pueden establecer entre los mismos. Entre estas encontramos un suceso puede estar contenido en otro. Entonces la probabilidad del primer suceso será menor que la del suceso que lo contiene. Eh, un ejemplo que podemos tomar, decimos que lanzamos un dado y analizamos dos sucesos. A, que salga el número 6 y B, que salga un número par. Dijimos que el suceso A está contenido en el suceso B. Entonces, la probabilidad de A es un sexto. Este es igual a 0.16. Y la probabilidad B es de 3 sextos, donde esto es igual a 0.50. Entonces decimos que por lo tanto podemos ver que la probabilidad del suceso contenido en el suceso A es menor que la probabilidad del suceso B. Tenemos el B, que son dos sucesos pueden ser iguales. En este caso la probabilidad de ambos sucesos son las mismas. Entonces, como ejemplo, tenemos que volvemos a lanzamos un dado al aire y analizamos dos sucesos, que salga número par, B, que salga el múltiplo de 2. Las soluciones coinciden en ambos casos. Entonces la probabilidad de A es 3 sextos, que daría 0.50, y la posibilidad de B es igual, 3 sextos, tenemos como el mismo resultado. En la C tenemos intersección del suceso, que es aquel suceso compuesto por los elementos comunes de los dos o más sucesos que se intersectan. La probabilidad será igual a la probabilidad de los elementos comunes. Entonces seguimos con el ejemplo del dado. Lanzamos un dado al aire y analizamos dos sucesos. A, que salga el número par, y B, que sea mayor que 3 la intersección de estos dos sucesos. Tiene dos elementos, el 4 y el 6. Entonces decimos que su probabilidad será, por lo tanto, de 2 sextos, 0.33. Tenemos como D la unión de dos o más sucesos. Nos dice que la probabilidad de la unión de los dos sucesos es igual a la suma de las probabilidades individuales de los dos sucesos que se unen, menos la probabilidad del suceso intersección. Entonces, si lanzamos el dado al aire y analizamos dos sucesos, A, que salga el número par, y B, que el resultado sea mayor que 3, el suceso unión estaría formado por el siguiente resultado. El 2, el 4, el 5 y el 6, la probabilidad A es de 3 sextos, la probabilidad B de 3 sextos
y la probabilidad AB sería de 2/6. Por lo tanto, si sumamos las dos probabilidades y le restamos la unión, nos daría 0.66. Tenemos como E sucesos incompatibles, donde dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles será igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos, ya que su intersección es el conjunto vacío y por lo tanto no hay que restarle nada. Entonces seguimos lanzando el dado al aire y analizamos que A, que salga un número menor que 3 y B, que salga el número 6. Las probabilidades del suceso unión de estos dos sucesos será igual. Entonces para A tenemos que sería 2/6 igual a 0.33 y la posibilidad B 1/6. Esto nos da 0.16. Entonces decimos que por lo tanto la probabilidad A más la B nos daría 0.50. Tenemos en el punto F sucesos complementarios. La probabilidad de un suceso complementario a un suceso A es igual a A1 menos la probabilidad A. Entonces seguimos con el ejemplo del dado. El suceso A es que salga un número par, luego su complementario. El suceso B es que salga el número impar. La probabilidad del suceso A es igual a A. Entonces decimos que la probabilidad A es de 3/6 igual a 0.50. Luego la probabilidad del suceso B es igual a A. Entonces decimos que se puede comprobar aplicando la regla de casos favorables, casos posibles. Probabilidad B es igual a 3/6 igual a 0.50. Y por último, por G, tenemos la unión de sucesos complementarios, que es la probabilidad de la unión de dos sucesos complementarios es igual a 1. Si seguimos con el ejemplo del dado, entonces decimos que A, que salga un número par, y B, que salga un número impar. La probabilidad del suceso, unión de estos dos sucesos será igual a A. Entonces, tenemos probabilidad de A, son 3/6, y probabilidad B, 3/6. Entonces lo sumamos y esto sería igual a 1, tal como nos lo dice. Seguimos con combinación, variaciones y permutaciones. Dice que para aplicar la regla de Laplace, el cálculo de los sucesos favorables y de los sucesos posibles a veces no plantea ningún problema, ya que son número reducido y se pueden calcular con facilidad. Entonces, decimos que las reglas matemáticas que nos pueden ayudar son el cálculo de combinaciones, el cálculo de variaciones y el cálculo de permutaciones. Ahí como podemos ver, entonces encontramos las tres: combinaciones, variaciones y permutaciones. Luego encontramos de nuevo la combinación, variaciones y permutaciones 3. Entonces nos dice que cómo calcularlas. Entonces encontramos las fórmulas. Decimos que para la combinación con repetición, decimos que para calcular el número de combinación con repetición se aplica la siguiente fórmula, donde C' m, n es igual a m sobre n por m menos n.
También encontramos la fórmula para las variaciones con repetición. Esto es para calcular el número de variaciones con repetición. Se aplica la siguiente fórmula, donde v', mn es igual a m con exponente n. Y para la permutación con repetición, encontramos que la fórmula sería P', PM es igual, nos dice que para las permutaciones P es igual a M. Bueno, muy buenas noches, compañero profesor. Pues siguiendo con el tema, encontramos las combinaciones, variaciones y permutaciones 3. En esta pues vamos a analizar lo que ocurrirá con el cálculo de las combinaciones, de las variaciones y las permutaciones en los grupos, en el supuesto de que la forma de los subgrupos y los elementos puedan repetirse. Pues este estaría básicamente en tres formas. La primera sería combinaciones con repetición. Pues para calcular el número de combinaciones se aplicará la siguiente fórmula, que sería pues C' sub m sub n igual a m más n menos 1. Dividió todo esto en n por m menos 1. Pues tendríamos acá un ejemplo donde C' sub 10,4 son las combinaciones de los elementos con repetición agrupándolos en sus grupos de 4, en los que 2 y 3 o 4 elementos podrían estar repetidos. Pues ahí se daría el valor. Entonces, es decir que podríamos conformar 715 subgrupos diferentes de 4 elementos. Ya el segundo, ya serían las variaciones con repetición, donde pues se va a calcular con la siguiente fórmula, donde sería P sub', M y N igual a M elevado a la N. Pues el ejemplo sería pues donde B sub' sub 10,4 son las variaciones de 10 elementos con repetición agrupándolos en subgrupos de 4 elementos. Es decir, que podríamos formar 10.000 subgrupos diferentes de 4 elementos. El tercero sería, pues, permutaciones con repetición. Para calcular el número de permutaciones con repetición se aplicará la siguiente fórmula. Entonces tendríamos que P' 10 elevado a 2,3 igual a igual a 10. Pues en el ejemplo pues nos daría que tendríamos que serían 302,400 formas diferentes para agrupar en 10 elementos. El siguiente tema pues sería la probabilidad condicionada.
pues esta se calcula una vez que se ha incorporado información adicional a la situación de partida. Aquí tendríamos la fórmula, que pues que diría que P, entre paréntesis B dividido entre A, igual a P, A, B, todo sobre P, paréntesis A, donde P, BA, es la probabilidad que se dé del suceso B condicionada a que esté allá dado un suceso A. También donde P de A es la probabilidad del suceso simultáneo de A y de B. Y también tenemos que P A es la probabilidad primordial del suceso A. Pues un ejemplo, pues tenemos que P paréntesis B sub A es la probabilidad de que salga el número 2, del suceso B, condicionada que haya salido el número par, suceso A. P de A es la probabilidad de que salgan dos números y un número par. PA es la probabilidad primordial de que salga un número par. Por lo tanto, tendríamos que P de A igual a un sexto y PA igual a un medio, PBA igual a un sexto dividido entre un medio igual a un tercio. Esto concluye que luego la probabilidad de que se salga el número 2, si ya sabemos que ha salido un número par, es de un tercio mayor que la probabilidad primordial de un sexto. El siguiente tema sería la probabilidad compuesta o regla de la multiplicación de las probabilidades. Sería la probabilidad condicionada, la probabilidad de que se den simultáneamente dos sucesos es igual a la probabilidad del suceso A multiplicada por la probabilidad del suceso B condicionada al cumplimiento del suceso A. Pues un ejemplo que tenemos es, estudiamos el suceso A, porcentaje de varones mayores a 40 años casados, el suceso B, varones mayores de 40 años más de 2 hijos. Obtenemos la siguiente información, donde un 35% de los varones mayores de 40 años están casados. De los varones mayores de 40 años y un 30% tiene más de 2 hijos. El suceso B condicionado al suceso A. Se calcula la probabilidad de que el varón mayor de 40 años esté casado y que tenga más de 2 hijos, donde la intersección de A y B, eso es decir que P igual a 0.35, B entre paréntesis B dividido entre A es igual a 0.30, P A y B, A multiplicado por B igual a 0.35, multiplicado por 0.30 igual a 0.5, es decir que un 10,5% de los varones mayores de 40 años están casados y tienen más de 2 hijos. Bueno, continuando con el tema, entonces pues ya entramos a ver el teorema de la probabilidad total. Pues esta nos permite calcular la probabilidad de algún suceso a partir de unas probabilidades que están condicionadas.
pues entre la fórmula tenemos que la probabilidad de B es igual a la sumatoria de la probabilidad A multiplicado por la probabilidad de B entre A. Entonces, donde el I sub prima que tiene la toma valores entre 1 y n. Bueno, entonces esto quiere decir que la probabilidad de que ocurra el suceso B es igual a la suma de multiplicar cada una de las probabilidades condicionadas de este suceso con diferentes sucesos A. Por la probabilidad de cada suceso A. Entonces, tenemos que los sucesos A tienen que formar un sistema completo, es decir, la suma de estas probabilidades A tiene que dar un 100%. En ejemplo, podemos tomar este ejercicio en el cual cogen y nos dan tres probabilidades que son unas tarjetas de colores. Tenemos la amarilla que tiene una probabilidad del 50%, la verde que tiene una probabilidad del 30% y la roja que tiene una probabilidad del 20%. Pues entonces estas probabilidades, estas tarjetas nos van a dar una probabilidad de ganar en el sorteo un 40% la amarilla, la verde nos va a dar una probabilidad del 60% y la roja nos va a dar una probabilidad del 80%. Entonces, para poder tener en cuenta lo del sorteo, entonces pues ahí aplicamos la ecuación que nos da para la probabilidad para esta probabilidad. Entonces pues tenemos que la probabilidad B es igual a la sumatoria de A sub I multiplicada por la probabilidad de B cuando sucedió A. Entonces pues tenemos que empezamos a adjuntar la probabilidad de la tarjeta amarilla, que ya tiene una probabilidad del 50% de ser elegida contra una probabilidad del 40% de ganar en el sorteo. Tenemos la tarjeta verde, que ella tiene una probabilidad del 30% de ser elegida contra una probabilidad del 60% de ganar en el sorteo. Y tenemos la probabilidad de la tarjeta roja, que ya tiene una probabilidad del 20% de ser elegida contra una probabilidad del 80% de poder ganar el sorteo. Entonces, esto nos da un total de 0,54. Entonces, pues, por lo tanto, la probabilidad de ganar este sorteo es del 54%. Entonces, seguimos. Ahora mirando el teorema de Bayes. Entonces, pues este teorema sigue el proceso inverso al teorema de la probabilidad total. Pues teniendo en cuenta que lo visto anteriormente, en el teorema de la probabilidad total es que a partir de las probabilidades del suceso A deducimos la probabilidad del suceso B. En cambio, en el teorema de Bayes tenemos que a partir de que ya ha ocurrido el suceso B deducimos las probabilidades del suceso A. Entonces, pues la fórmula que nos da la fórmula de Bayes es que la probabilidad A sub I cuando sucedió B es igual a la probabilidad A sub I multiplicada por la probabilidad B cuando sucedió A sub I. Esto dividido entre la sumatoria de la probabilidad A sub I multiplicado por la probabilidad de B cuando ya sucedió A sub I. Entonces, pues, para poder explicar bien esta fórmula, pues es algo complejo. Pues también tenemos que tener en cuenta que cuando sean las probabilidades, antes de que se den los hechos, estas probabilidades se llaman a priori, y cuando se dan las probabilidades después de que sucedieron los hechos, estas probabilidades son a posteriori. Entonces, pues para tener en cuenta que hay otro ejemplo, tenemos un ejemplo del teorema de Bayes. Entonces, pues aquí nos dice que en un parte meteorológico se han anunciado tres posibilidades para el fin de semana. Pues entonces las tres posibilidades es que la primera posibilidad es que llueva, es de un 50%, que caiga nieve es de un 30% y que haya niebla es de un 20%. Y entonces, pues según estas probabilidades de clima,
tenemos en cuenta que según estos posibles estados meteorológicos, pues hay una cierta probabilidad de que ocurran accidentes. Entonces, si llega a llover, la probabilidad es del 10% de que ocurra un accidente. Si nieva, la probabilidad es de un 20%. Y si hay niebla, la probabilidad es de un 5%. Entonces, tenemos que, ya para venir a utilizar la fórmula, entonces tenemos que la fórmula de este teorema, pues como lo decía anteriormente en la presentación del mapa conceptual, entonces pues la probabilidad A sub i cuando sucedió B es igual a la probabilidad de A sub i multiplicado por la probabilidad de B cuando sucedió A sub i, esto sobre la sumatoria de la probabilidad A sub i multiplicado por la probabilidad de B cuando sucedió A sub i. Entonces, teniendo en cuenta, empezamos a transformar los valores. Entonces, en la parte de encima, para la probabilidad de que si estuviera lloviendo, tenemos que si está lloviendo, entonces tenemos un 50% de probabilidad de que llueva y un 20% de que ocurra un accidente. Entonces, si esto lo dividimos entre la sumatoria del resto de las probabilidades, entonces, ¿qué sería? De la sumatoria entre la multiplicación de la probabilidad de que si está lloviendo contra el accidente, de que si está nevando contra el accidente y que si está haciendo niebla contra el accidente. Esta sumatoria se divide entre la probabilidad entre la multiplicación de la probabilidad de que si estaba lloviendo contra accidente. La segunda probabilidad, si estuviera nevando, entonces es el mismo procedimiento, lo único que se reemplaza es en la parte superior de la ecuación, donde aparece la probabilidad de que si estuviera nevando, pues allá en los datos nos dan de que si estuviera nevando, tenemos una probabilidad del 30% de que nieve y contra una probabilidad del 10% que ocurran accidentes. Esto nos va a dar un resultado de 0,21, pues lo cual ya convirtiéndolo a porcentaje, entonces sería un porcentaje de 21,4% de que sucedan accidentes si nevara ese fin de semana. Como último, si hay niebla, entonces tenemos que si se reemplazan nada más los datos de encima de la ecuación, se sigue dejando el divisor igual, la sumatoria del divisor igual, y entonces esto nos va a dar que si hay niebla, entonces la probabilidad de que haya accidentes es del 7,1%. Entonces si seguimos aquí con el último tema de probabilidad, entonces que es la independencia de los sucesos. Entonces pues cuando dos sucesos son independientes entre sí, la ocurrencia de uno de ellos no afecta para nada la ocurrencia de ninguno del otro. Entonces, pues para que estos dos sucesos sean independientes, se tiene que tener las siguientes condiciones. Pues por lo menos aquí tenemos la primera condición, que cuando la probabilidad de que B dependa de A es igual a la probabilidad de B. Entonces, esto quiere decir que la probabilidad de que el suceso B condiciona a que previamente se haya dado el suceso A es exactamente igual a la probabilidad del suceso B. Entonces, pues, como ejemplo tenemos que al tirar una moneda salga cara, que sería el suceso B, entonces esto condicionaría a que haga un buen tiempo, que sería el suceso A, eso es igual a la propia probabilidad del suceso B, pues teniendo en cuenta de que la probabilidad de que por tirar la moneda haga buen tiempo no tiene nada que ver. Entonces, en nuestra segunda condición tenemos que la probabilidad de A cuando previamente sucedió B. Entonces, esto es igual a que tiene que ser igual a la probabilidad de A. Esto quiere decir que la probabilidad de que cuando el suceso A condiciona previamente a que se haya dado el suceso B, entonces esto tiene que ser exactamente igual a la probabilidad de A. Es exactamente igual que el anterior, sino que estamos ahí reemplazando los puestos de las probabilidades. Entonces, pues ahí tenemos, ya ahí sí, reemplazando los puestos, entonces tenemos que la probabilidad de que haga un buen tiempo, que sería el suceso A, condiciona que al tirar una moneda salga cara, entonces
es igual a la propia probabilidad de A, teniendo en cuenta de que si hace buen tiempo o no hace buen tiempo, pues no va a condicionar qué resultado nos vaya a dar el hacer girar la moneda. Y la tercera condición que tenemos es que la probabilidad cuando A intercepta a B es igual a que la probabilidad a la probabilidad A multiplicada por la probabilidad B. Entonces, pues quiere decir que la probabilidad del suceso del conjunto entre A y B es exactamente igual a la del suceso A multiplicada por la del probabilidad del suceso B. Entonces, pues la probabilidad de que sea ya, bueno, la probabilidad de que haga buen tiempo, que sería el suceso A, salga cara la moneda, que sería el suceso B, es igual a la probabilidad del suceso A multiplicado por el suceso B. En pocas palabras. Bueno, como ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo, que sería que tenemos un primer ejemplo, que es cuando la probabilidad de que haga buen tiempo y la probabilidad de tener un accidente, entonces pues nos dan un porcentaje, o bueno, nos dan una probabilidad del 0,4 y de que haya el accidente del 0,1. Entonces la intersección, para poder hallar esta intersección, tenemos que multiplicar el suceso A contra el suceso B, para poder hallar esta intersección que nos da un igual de la probabilidad de que haga buen tiempo y tener un accidente del 0,8. Entonces, pues vamos a ver si cumple alguna de las condiciones. Entonces empezamos a reemplazar cuando la probabilidad B, dependiendo de que haya sucedido A, entonces es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B, dividido entre la probabilidad A. Entonces ahí ya nada más de reemplazar, bajamos el 0,08 de la intersección, lo dividimos entre el 0,4, que es la probabilidad A, y esto nos va a dar un igual a 0,2, que es como estábamos hablando entre las condiciones para que nos cumpla con que son sucesos independientes. Entonces pues tenemos que P no es igual a B. Si podemos observar, tenemos que la probabilidad no 0,8 no nos da la probabilidad no nos da igual a B. Entonces ahora en el segundo tenemos que la probabilidad de A cuando ha sucedido el suceso 3, el suceso B, es igual a la probabilidad de la intersección A entre B dividido entre la probabilidad B. Entonces volvemos y reemplazamos datos, que es coger el suceso de intersección, que es 0,08, lo dividimos entre 0,06 y esto nos va a dar un igual a 0,133. Entonces lo cual también nos dice que no es igual la probabilidad a la probabilidad A. Entonces ahí se puede constatar porque nuestra probabilidad es del 0,4 y nos está dando 0,1. Y nuestra última condición que nos da para poder rectificar, entonces es que cuando la probabilidad de la intersección A y B es igual a 0,08, entonces pues esta intersección no es igual a P multiplicado por B. Entonces tenemos nuestro segundo ejemplo, aquí donde ya tenemos que la probabilidad de que haga buen tiempo, que es del 0,4, y la probabilidad de que le sale cara al lanzar una moneda es del 0,5, pues tenemos la intersección, tenemos que hallar la que es la multiplicación entre 0,4 y 0,5, que son nuestras dos probabilidades del suceso A y suceso B. Y entonces pues vamos a ver si cumple alguna de las condiciones que se señalaron en la explicación en el mapa, pues cuando la probabilidad cuando B ha sucedido A, entonces es igual que la probabilidad de la intersección entre A y B dividido entre la probabilidad A, lo cual nos da a 0,5. Entonces, esta probabilidad nos da igual al suceso de, si nos podemos dar cuenta. Y en la segunda condición, la probabilidad cuando cuando ya ha sucedido B, entonces es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B dividido entre la probabilidad B, que es igual a 0,2,
reemplazamos nada más reemplazar datos que es la intersección 0,2 dividido entre 0,6 y esto nos da un igual a 0,4, lo cual es igual a la probabilidad A. Entonces sí nos cumple la segunda condición. Y en la tercera condición, entonces es que la intersección entre A y B es igual a 0,2, que esto es igual a la multiplicación entre la probabilidad A multiplicado por la probabilidad B. Entonces esto nos quiere decir que estos dos sucesos sí son independientes. Entonces pues esta sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.